Las marcas en mi espalda han comenzado a evolucionar de manera alarmante. Lo que antes eran simples quemaduras con forma de alas, ahora se han transformado en intrincados símbolos que parecen tener vida propia. Cada mañana descubro nuevos patrones, líneas y trazos que se entrelazan formando lo que parece ser algún tipo de escritura antigua. He intentado fotografiarlos, pero las imágenes siempre salen borrosas, como si estos símbolos existieran en un plano que la tecnología no puede capturar completamente. Lo más perturbador es que, a veces, siento que estos símbolos están tratando de comunicarme algo, un mensaje que aún no puedo descifrar. Por las noches, cuando estoy sola en mi apartamento, los símbolos emiten un tenue resplandor azulado que ilumina mi habitación con sombras danzantes. A veces, creo escuchar susurros en un idioma desconocido, como si las propias marcas estuvieran hablando entre sí. Me pregunto si estoy perdiendo la cordura, o si realmente hay algo sobrenatural ocurriendo en mi cuerpo. Lo que más me inquieta es que estos símbolos parecen cambiar según mi estado emocional. Cuando siento miedo se vuelven más afilados y angulares, pero cuando experimento compasión, adquieren formas más fluidas y armoniosas. Desesperada por respuestas, decidí buscar ayuda en la Catedral de Toledo. Había escuchado rumores sobre un viejo sacerdote, el padre Alonso, un erudito en textos antiguos que vivía recluido en una pequeña habitación en la parte más antigua del edificio. Conseguí una cita después de mucha insistencia, explicando vagamente que necesitaba consultar sobre símbolos religiosos para un proyecto de restauración. Cuando finalmente me recibió en su desordenado estudio, lleno de libros antiguos y manuscritos amarillentos, le mostré dibujos de los símbolos en mi espalda. Su reacción fue inmediata y aterradora. El color abandonó su rostro, y el vaso que sostenía se estrelló contra el suelo. «Enoquiano», susurró con voz temblorosa. «La lengua de los ángeles. ¿Dónde has visto estos símbolos?» Sus manos nudosas y manchadas por la edad temblaban incontrolablemente mientras recogía los fragmentos de vidrio. Noté que tenía cicatrices antiguas en las palmas, formando patrones similares a los de mi espalda, aunque mucho más tenues, como si hubieran sido grabados décadas atrás y ahora estuvieran desvaneciéndose. El padre Alonso me observaba con una mezcla de fascinación y terror, como si estuviera viendo a un fantasma o a un presagio de algo terrible. «Estos símbolos», dijo finalmente, «no deberían estar en la piel de un ser humano. Son peligrosos. Son palabras de poder que no fueron hechas para nosotros». No pude mentirle. Le conté toda mi historia, la pintura del arcángel Miguel, los sueños, las marcas en mi espalda, mi transformación. A medida que hablaba, el anciano sacerdote parecía envejecer aún más ante mis ojos, como si cada palabra que pronunciaba añadiera años a su ya avanzada edad. Cuando terminé mi relato, cerró la puerta con llave y bajó las persianas. Con manos temblorosas, extrajo de un compartimento secreto en el suelo un pequeño cofre de madera. «Lo que voy a mostrarte», dijo, «es conocimiento prohibido. La Iglesia ha ocultado esto durante siglos». Su voz había adquirido un tono de urgencia, y sus ojos se movían constantemente hacia las ventanas, como si temiera que alguien pudiera estar observándonos. Me contó que había sido excomulgado en secreto hace décadas por sus investigaciones sobre textos apócrifos, pero que la Iglesia lo había mantenido en la catedral para vigilarlo, para asegurarse de que su conocimiento no se difundiera. «He pasado mi vida estudiando lo que la Iglesia no quiere que sepamos», confesó, «y he pagado un precio terrible por ello. Estos símbolos que llevas, yo también los tuve una vez, aunque nunca tan pronunciados. Son una marca, sí, pero también una advertencia. Y quizás también una oportunidad». Sus palabras me provocaron escalofríos. ¿Qué quería decir con oportunidad? ¿Oportunidad para qué? El anciano parecía debatirse entre el miedo y una extraña esperanza al mirarme. Dentro del cofre había fragmentos de pergaminos antiguos, escritos en la misma lengua extraña que ahora marcaba mi piel. Estos son fragmentos de los manuscritos de Enoc, textos apócrifos que la Iglesia ha suprimido activamente.
hablan de la verdadera naturaleza de los arcángeles, especialmente de Miguel. El padre Alonso tradujo algunos pasajes, y cada palabra era como un puñal en mi corazón. Según estos textos, Miguel no expulsó a Lucifer del cielo por rebelión, sino porque Lucifer había descubierto una terrible verdad. Los arcángeles no eran protectores de la humanidad, sino parásitos que se alimentaban del sufrimiento humano, utilizando conceptos como virtud y pecado como excusas para torturar almas. Pero esto contradice todo lo que he aprendido, protesté, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo puede ser verdad? El anciano sacerdote me miró con ojos cansados. La verdad rara vez es simple, hija mía. Estos textos podrían ser herejías, fabricaciones de enemigos de la fe, o podrían contener verdades que la Iglesia ha considerado demasiado peligrosas para los fieles. No te estoy pidiendo que creas ciegamente en ellos, solo que consideres la posibilidad de que lo que experimentas pueda tener explicaciones que van más allá de la doctrina oficial. Sus palabras estaban cargadas de ambigüedad, como si incluso después de décadas de estudio, él mismo no estuviera seguro de qué creer. Me mostró ilustraciones de seres angelicales que no se parecían en nada a las representaciones tradicionales. Criaturas con múltiples rostros, algunos hermosos y otros terribles, todos en el mismo ser. Los marcados como tú, explicó el padre Alonso con ojos llenos de compasión y miedo, no son elegidos para dispensar justicia, sino para servir como conductos, canales a través de los cuales los arcángeles pueden alimentarse más eficientemente del sufrimiento humano. Cada juicio que emites, cada alma que condenas, alimenta a Miguel. Por eso te permite mostrar misericordia ocasionalmente, no porque valore la compasión, sino porque la esperanza seguida de desesperación produce un sufrimiento más intenso, un alimento más rico. Me mostró ilustraciones antiguas de otros marcados a lo largo de la historia, todos con los mismos símbolos enoquianos en sus espaldas, todos eventualmente consumidos por la locura o convertidos en seres despiadados que sembraban terror en nombre de la justicia divina. Sin embargo, también me mostró otras páginas, donde algunos marcados habían logrado algo diferente. No todos sucumbieron, dijo en voz baja. Algunos encontraron una manera de usar las marcas sin convertirse en meros instrumentos. Hay historias de marcados que se rebelaron, que encontraron una forma de utilizar su conexión con lo divino para propósitos diferentes a los previstos. Me mostró ilustraciones de personas con alas que parecían estar sanando a otros, no juzgándolos. La cuestión es, continuó, ¿son estas historias verdaderas o son simplemente esperanzas piadosas de quienes escribieron estos textos? ¿Es posible resistir la influencia de un arcángel? ¿O es que estos seres son más complejos de lo que cualquiera de nosotros puede comprender, ni completamente benévolos ni completamente malignos? Sus preguntas quedaron suspendidas en el aire, sin respuesta. Según los manuscritos, Lucifer no era el ángel rebelde que la tradición cristiana había pintado. Era un arcángel que había descubierto la verdad sobre sus hermanos y se había rebelado contra este sistema perverso. La caída de Lucifer, murmuró el anciano, fue fabricada por Miguel para ocultar la verdad. El portador de luz intentó exponer la naturaleza parasitaria de los arcángeles, su alimentación del sufrimiento humano. Por eso fue desterrado y demonizado. El padre Alonso me explicó que los 7 arcángeles principales, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Baraquiel, Jegudiel y Sealtiel, formaban un círculo de poder que mantenía este sistema de explotación espiritual, cada uno con su propio método para extraer diferentes tipos de sufrimiento humano. Pero luego, el anciano sacerdote hizo una pausa y añadió: sin embargo, hay otros textos, igualmente antiguos, que cuentan una historia diferente. Textos que sugieren que Lucifer no era un héroe, sino un ser que buscaba el poder para sí mismo, que quería usurpar el lugar de Dios no por justicia, sino por ambición. Y hay relatos de marcados que fueron salvados por Miguel, no esclavizados. Me mostró páginas contradictorias, algunas describiendo a Miguel como un tirano, otras como un protector incomprendido.
La verdad, dijo con un suspiro, es que estos seres están más allá de nuestra comprensión. Son tan antiguos y poderosos que nuestras categorías humanas de bueno y malo pueden ser insuficientes para entenderlos. Tal vez todos, Miguel y Lucifer incluidos, tengan sus propias agendas que apenas podemos vislumbrar. El anciano sacerdote me hizo prometer que regresaría al día siguiente. Dijo que tenía más información que compartir, textos que había pasado décadas recopilando en secreto. Ten cuidado, me advirtió mientras me marchaba. Él estará vigilando, siempre está vigilando. Esa noche no pude dormir. Los símbolos en mi espalda ardían como nunca antes, y cada vez que cerraba los ojos, veía a Miguel observándome desde la distancia, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa depredadora, la sonrisa de alguien que sabe que su presa está acorralada. Intenté contactar al padre Alonso a la mañana siguiente, pero no respondió a mis llamadas. Con un presentimiento terrible, me dirigí a la catedral. Durante toda la noche, había sentido una presencia en mi apartamento, como si alguien o algo estuviera observándome desde las sombras. En un momento, me pareció ver un destello dorado en el espejo, como el reflejo de unas alas, pero cuando me giré no había nada allí. Los símbolos en mi espalda cambiaban constantemente, formando nuevos patrones que parecían responder a mis pensamientos. Cuando pensaba en el padre Alonso y en lo que me había revelado, los símbolos se volvían más intensos, casi dolorosos. Cuando recordaba a Lucifer y su supuesta rebelión, se volvían más cálidos, casi reconfortantes. Era como si mi propio cuerpo estuviera dividido entre dos influencias opuestas, dos versiones contradictorias de la verdad. Y yo estaba atrapada en medio, sin saber en qué o en quién creer. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. El padre Alonso había sido encontrado muerto en su estudio esa mañana. Cuando logré colarme en la catedral, escuché a los policías describir la escena. Le habían arrancado los ojos, y en su pecho estaba tallada una única palabra: vigía. Sentí náuseas al recordar las últimas palabras del anciano. Él estará vigilando. Uno de los detectives me miró con sospecha cuando me vio merodeando. Más tarde, escuché que estaban buscando a una mujer que había visitado al padre el día anterior, la última persona que lo vio con vida. Me estaban buscando a mí. Esa noche, mientras me escondía en mi apartamento con las cortinas cerradas y el corazón latiendo desbocado, vi a Miguel de nuevo en mis sueños. Pero esta vez no había pretensión de justicia o virtud. Su sonrisa era la de un depredador satisfecho, y en sus manos sostenía dos objetos que reconocí con horror: los ojos del padre Alonso, aún mirando con terror eterno. Vio demasiado, dijo Miguel, su voz resonando como un trueno distante. Como tú estás empezando a ver. Desperté gritando, empapada en sudor frío. Las marcas en mi espalda ardían intensamente. Y cuando me miré en el espejo, vi que los símbolos habían cambiado nuevamente, formando lo que parecía ser una advertencia, aunque no podía descifrarla. Pero lo más aterrador fue lo que vi reflejado detrás de mí. Una sombra con alas extendidas que desapareció en un instante. ¿Era Miguel? ¿O era Lucifer? ¿O acaso mi mente estaba creando visiones nacidas del miedo y la confusión? Ya no podía confiar ni en mis propios sentidos. No podía quedarme en mi apartamento. La policía me buscaría allí tarde o temprano, y además, sentía que las paredes ya no me protegían de la presencia que me acechaba. Tomé una pequeña mochila con lo esencial: algo de ropa, los dibujos de los símbolos de mi espalda, mis ahorros en efectivo y una pequeña navaja que había pertenecido a mi padre. Antes de salir, me detuve frente al espejo del baño y con manos temblorosas me quité la camiseta para examinar una vez más las marcas. Lo que vi me dejó sin aliento. Los símbolos enoquianos habían formado un patrón circular, como un sello o un mandala, con lo que parecía ser un ojo en el centro. Un ojo que, por un instante terrible, pareció parpadear. Reprimí un grito y me vestí apresuradamente. Mientras salía por la puerta trasera del edificio, no pude evitar preguntarme si estaba huyendo de la policía, de Miguel, de Lucifer
o de mi propia cordura que se desmoronaba. Las calles de Toledo, normalmente tan familiares y acogedoras, ahora parecían un laberinto hostil, lleno de sombras amenazantes. Cada estatua de ángel en las fachadas de las iglesias parecía seguirme con la mirada. Cada vitral parecía contener figuras que se movían cuando no las observaba directamente. El cielo nocturno estaba inusualmente despejado, con estrellas que brillaban con una intensidad casi dolorosa, como si el firmamento mismo fuera un enorme ojo vigilante. Me dirigí instintivamente hacia el único lugar donde pensé que podría encontrar respuestas. El museo donde todo había comenzado, donde aquella maldita pintura del Arcángel Miguel esperaba, quizás burlándose de mi ingenuidad. El museo estaba cerrado a esa hora, por supuesto, pero conocía una entrada de servicio que usábamos los restauradores cuando trabajábamos hasta tarde. Mi tarjeta de acceso seguía funcionando, lo que me sorprendió. Había esperado que mi permiso hubiera sido revocado después de mi repentina ausencia. Los pasillos oscuros del museo parecían diferentes en la penumbra, como si los objetos antiguos cobraran vida en la oscuridad. Caminé en silencio, guiándome con la linterna de mi teléfono, consciente de cada crujido del suelo bajo mis pies. Cuando llegué a la sala donde se exhibía la pintura del Arcángel Miguel, me detuve en seco. Algo había cambiado. La iluminación de emergencia proyectaba un tenue resplandor sobre la obra, pero la imagen no era la misma que recordaba. El rostro de Miguel parecía más severo, sus ojos más penetrantes, y la balanza en su mano ahora se inclinaba claramente hacia un lado. ¿O era mi imaginación jugándome una mala pasada? Me acerqué lentamente, sintiendo cómo las marcas en mi espalda respondían a la proximidad de la pintura, ardiendo y pulsando como si reconocieran a su creador. Al llegar frente a la obra, noté algo que había pasado por alto durante la restauración. Un pequeño texto en latín, escrito en el borde inferior del marco, casi invisible a menos que se supiera exactamente dónde mirar. Oculus Dei te videt. El ojo de Dios te ve. Pero alguien había raspado la palabra Dei y había escrito encima otra palabra, Hostis. El ojo del enemigo te ve. ¿Quién había hecho esa modificación? ¿Y a quién se refería como enemigo? ¿A Miguel? ¿A Lucifer? ¿O a algo más antiguo y terrible que ambos? Mientras contemplaba estas preguntas, escuché un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí. Solo sombras y el eco de mis propios pensamientos. Volví a mirar la pintura y casi grité. El Arcángel Miguel había cambiado de posición. Sus alas estaban ahora completamente extendidas y su mirada apuntaba directamente hacia donde yo estaba parada. Retrocedí instintivamente, tropezando con una vitrina. El sonido reverberó en la sala vacía y por un momento temí haber alertado a algún guardia de seguridad. Pero el verdadero terror vino cuando la pintura comenzó a sangrar. No era pintura roja lo que goteaba del lienzo, sino ese mismo líquido dorado que había brotado de las marcas en mi espalda. El licor celestial formó un pequeño charco en el suelo, y para mi horror, comenzó a moverse, a arrastrarse hacia mí como si tuviera voluntad propia. Las marcas en mi espalda respondieron con un dolor agudo, como si intentaran salir de mi piel para unirse a esa sustancia dorada. En ese momento de pánico, recordé algo que el padre Alonso había mencionado. Los símbolos son un lenguaje, y como todo lenguaje, pueden usarse para comunicar, para comandar o para resistir. Instintivamente, toqué las marcas en mi espalda y concentrándome intensamente, intenté hablarles, ordenarles que se calmaran, que resistieran la llamada de aquella sustancia alienígena. Para mi sorpresa, el dolor disminuyó y el líquido dorado se detuvo, como confundido por mi resistencia. En ese momento de claridad, tuve una revelación. Las marcas no eran solo un signo de que había sido elegida, eran una herramienta, un lenguaje que podía aprender a usar. El padre Alonso había insinuado que algunos marcados habían encontrado formas de resistir, de usar su conexión para propósitos diferentes. Tal vez yo también podía hacerlo. Con renovada determinación,
Me acerqué nuevamente a la pintura, esta vez no con miedo, sino con propósito. Estudié cada detalle, cada pincelada, buscando pistas, conexiones, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender lo que me estaba sucediendo. Fue entonces cuando noté algo extraño en la balanza que sostenía Miguel. En uno de los platillos había un pequeño objeto que no había visto antes, algo que parecía un libro o un pergamino enrollado, y en el otro platillo, casi imperceptible, había una pequeña figura humana con alas emergiendo de su espalda, un marcado, como yo. La balanza se inclinaba a favor del libro, como si éste pesara más que el alma del marcado. ¿Qué significaba esto? ¿Qué era ese libro que aparentemente tenía tanto valor para Miguel? Recordé que el padre Alonso había mencionado otros textos, documentos que no había tenido tiempo de mostrarme antes de su muerte. ¿Serían esos los textos representados en la pintura? Y si era así, ¿dónde podrían estar? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido inconfundible de pasos acercándose a la sala. Me escondí rápidamente detrás de una columna, conteniendo la respiración. No era un guardia de seguridad quien entró, sino una figura encapuchada que se movía con una gracia sobrenatural, casi flotando sobre el suelo. Se detuvo frente a la pintura y extendió una mano pálida hacia ella, murmurando palabras en un idioma que reconocí como el mismo de los símbolos en mi espalda. El enoquiano. A medida que hablaba, el líquido dorado en el suelo comenzó a elevarse, formando patrones en el aire que respondían a sus palabras. Con horror y fascinación, vi cómo la figura bajaba su capucha, revelando un rostro que parecía cambiar constantemente entre lo hermoso y lo monstruoso, entre lo masculino y lo femenino, entre lo joven y lo anciano. No era Miguel ni Lucifer, sino algo diferente, algo que no encajaba en las categorías que el padre Alonso había descrito. La figura giró lentamente, como si hubiera sentido mi presencia, y sus ojos, demasiados ojos, ojos que aparecían y desaparecían en su rostro cambiante, se fijaron exactamente donde yo me escondía. Isabel Vega, dijo con una voz que sonaba como 1000 voces superpuestas. Al fin nos conocemos. Soy Raziel, el guardián de los secretos, y tengo mucho que mostrarte sobre lo que realmente está sucediendo en esta guerra celestial. Raziel, el nombre resonó en mi mente como un eco distante, como si debiera reconocerlo de algún lugar. Entonces recordé. En uno de los textos que el padre Alonso me había mostrado brevemente, se mencionaba a Raziel como el arcángel del conocimiento oculto, el que había entregado a Adán el libro de los secretos después de la expulsión del Edén. Pero también se le describía como un ser ambiguo, ni completamente leal a la jerarquía celestial ni completamente rebelde. Un observador, un archivista de los misterios divinos. ¿Podía confiar en él? ¿O era solo otra manipulación en este juego cósmico del que me había convertido en peón? La figura extendió su mano hacia mí, y en su palma vi un pequeño objeto brillante, una llave dorada con símbolos enoquianos grabados en ella. Esta es la llave del conocimiento que el padre Alonso protegió con su vida, dijo Raziel. La llave que abre la cámara donde se guardan los verdaderos textos sobre la naturaleza de los arcángeles. Miguel la busca, Lucifer la busca, pero solo un marcado puede usarla sin ser destruido por su poder. Sus ojos, ahora solo 2, profundos y antiguos, me miraban con una intensidad que parecía atravesar mi alma. Tienes que elegir, Isabel, pero elige con sabiduría. Ni Miguel ni Lucifer te han mostrado toda la verdad. Y yo solo puedo mostrarte el camino hacia las respuestas, no las respuestas mismas. Mi mente era un torbellino de dudas y preguntas. ¿Por qué Raziel me ofrecía esta llave? ¿Qué ganaba él con esto? ¿Y por qué ahora, después de todo lo que había sucedido? Como si leyera mis pensamientos, el ser sonrió de una manera que no era del todo tranquilizadora. Los marcados son raros, Isabel. La mayoría sucumbe a la locura o se convierte en herramientas sin voluntad. Pero tú has resistido. Has cuestionado. Has mostrado compasión cuando se te ordenó juzgar.
Eso te hace interesante. La palabra interesante sonó como una amenaza y una promesa al mismo tiempo. El equilibrio entre los arcángeles es delicado y ha sido perturbado. Miguel gana poder, Lucifer gana seguidores, y los humanos, como siempre, son los peones en un juego que ni siquiera comprenden. Raziel hizo una pausa, y por un momento su forma pareció fluctuar, como si mantener su apariencia física requiriera un esfuerzo considerable. La verdad sobre los arcángeles está en esos textos. Una verdad que podría cambiar el equilibrio de poder para siempre. ¿Estás dispuesta a descubrirla, sabiendo que una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás? ¿Sabiendo que tanto Miguel como Lucifer harán todo lo posible por detenerte? La llave en su mano brilló con una luz que parecía provenir de otro mundo. Una luz que hacía que las marcas en mi espalda ardieran con renovada intensidad. Miré la llave, luego a Raziel, y finalmente a la pintura del arcángel Miguel, que ahora parecía observar nuestra interacción con una furia apenas contenida. En ese momento, tomé mi decisión. Extendí mi mano hacia la llave, pero antes de tocarla, pregunté: ¿dónde está esta cámara? ¿Y cómo sé que no me estás manipulando igual que los demás? Raziel inclinó su cabeza, como apreciando mi cautela. La cámara está donde todo comenzó para ti, bajo la iglesia donde encontraron la pintura. Y en cuanto a confiar en mí, su forma volvió a fluctuar, revelando por un instante una criatura de luz pura con innumerables ojos y alas. No deberías. No confíes en ninguno de nosotros completamente. Pero a diferencia de Miguel o Lucifer, yo no pretendo que elijas un bando. Solo quiero que conozcas la verdad, sea cual sea. El conocimiento siempre ha sido mi dominio, no la lealtad. Con esas palabras, dejó caer la llave en mi palma. El contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo, y por un instante, tuve una visión. Vi la historia de la llave, pasando de mano en mano a través de los siglos, siempre protegida por personas con marcas similares a las mías. Vi al padre Alonso recibiéndola de su predecesor, ocultándola durante décadas. Y vi algo más. Vi la cámara, un espacio circular bajo tierra, con paredes cubiertas de símbolos enoquianos, y, en el centro, un pedestal con un libro antiguo, el libro de Raziel, el texto que supuestamente contenía todos los secretos del universo. La visión terminó tan abruptamente como había comenzado, dejándome jadeando y desorientada. Cuando levanté la vista, Raziel había desaparecido, pero la llave seguía en mi mano, sólida y real, y algo más había cambiado. La pintura del arcángel Miguel había vuelto a su estado original, como si la transformación que había presenciado nunca hubiera ocurrido. El líquido dorado había desaparecido del suelo, sin dejar rastro. ¿Había imaginado todo? No, la llave en mi mano era prueba de que algo real había sucedido. Con un nuevo sentido de propósito, guardé la llave en mi bolsillo y salí del museo tan sigilosamente como había entrado. Sabía dónde tenía que ir ahora, a la iglesia de San Vicente, donde la pintura había sido descubierta. Según la visión, bajo esa iglesia estaba la cámara que contenía las respuestas que buscaba. Pero mientras caminaba por las calles desiertas de Toledo, no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observada. No solo por Miguel, cuya presencia amenazante sentía como una sombra constante sobre mí, sino por algo más. Algo que se movía entre las estrellas, observando con interés cómo se desarrollaban los eventos. Algo que había estado esperando este momento durante milenios. Y no sabía si eso me aterrorizaba más que los arcángeles que ya conocía. La iglesia de San Vicente se alzaba ante mí como una mole de piedra antigua, sus torres recortadas contra el cielo nocturno como dedos acusadores señalando a las estrellas. A esta hora estaba cerrada, por supuesto, pero recordaba que durante las obras de renovación habían instalado un acceso temporal en la parte trasera, cerca del antiguo cementerio. Me deslicé entre las sombras, evitando las pocas farolas que iluminaban la plaza, consciente de que ahora era una fugitiva buscada por la policía y,
lo que era infinitamente peor, por seres que trascendían la comprensión humana. Las marcas en mi espalda pulsaban con cada paso que daba hacia la iglesia, como si reconocieran la proximidad de algo significativo. No era dolor lo que sentía ahora, sino una especie de anticipación, como si los símbolos enoquianos en mi piel estuvieran ansiosos por reunirse con sus semejantes en la cámara oculta. Encontré el acceso donde lo recordaba, una puerta metálica disimulada entre andamios cubiertos por lonas. Estaba cerrada con una cadena y un candado, pero para mi sorpresa, cuando acerqué la llave que me había dado Raziel, el candado se abrió con un chasquido, como si reconociera su autoridad. No era la cerradura correcta, ni siquiera el tipo correcto de llave, pero de alguna manera funcionó. Otro pequeño milagro, u otra señal de que estaba siendo manipulada por fuerzas que apenas comenzaba a comprender. El interior de la iglesia estaba sumido en una oscuridad casi total, apenas rota por la luz de las velas votivas que ardían perpetuamente frente a algunas imágenes. El aire olía a incienso, cera y piedra antigua, pero había otro olor más sutil entretejido con estos, el mismo aroma dulce y extraño que había emanado de mis heridas, ese olor a ícor celestial. Avancé lentamente por la nave central, mis pasos resonando en el silencio sepulcral. Los santos y ángeles en las vidrieras y estatuas parecían seguirme con sus ojos inmóviles, como testigos silenciosos de mi transgresión. Me detuve frente al altar mayor, recordando la visión que había tenido al tocar la llave. Según esa visión, la entrada a la cámara debía estar cerca, pero no veía nada que pudiera indicar una puerta oculta o un pasaje secreto. Frustrada, saqué la llave de mi bolsillo y la sostuve en alto, esperando. ¿Qué exactamente? ¿Que brillara como en una película de fantasía, señalando el camino? Para mi asombro, eso fue precisamente lo que ocurrió. La llave comenzó a emitir un suave resplandor dorado, y los símbolos enoquianos grabados en ella proyectaron sombras danzantes sobre el suelo de piedra. Estas sombras convergieron hacia un punto específico a la derecha del altar, donde una losa del suelo parecía ligeramente diferente a las demás. Me arrodillé y pasé mis dedos por los bordes de la losa, sintiendo una ligera corriente de aire que surgía de las grietas. Había algo debajo, un espacio hueco. Con un esfuerzo considerable, logré mover la pesada losa, revelando un estrecho pasaje de escaleras que descendían hacia la oscuridad. El aire que surgía de la abertura era frío y antiguo, como si no hubiera sido perturbado en siglos. Por un momento dudé. Una vez que bajara por esas escaleras, no habría vuelta atrás. Estaría adentrándome literalmente en las entrañas de un misterio que había costado la vida al padre Alonso y que había atraído la atención de seres como Miguel, Lucifer y Raziel. Pero la alternativa era seguir viviendo en la ignorancia, ser un peón en un juego cuyos verdaderos objetivos desconocía. Respiré hondo y comencé el descenso, usando la luz de la llave y la de mi teléfono para guiarme. Las escaleras parecían no tener fin, girando en espiral hacia las profundidades. Las paredes estaban cubiertas de símbolos enoquianos que parecían moverse en los límites de mi visión, como si cambiaran cuando no los miraba directamente. A medida que descendía, sentía una presión creciente en mis oídos y una extraña distorsión en mi percepción del tiempo. No sabría decir si bajé durante minutos u horas. La noción misma de duración parecía diferente en este lugar liminal, este espacio entre el mundo humano y algo más. Finalmente, las escaleras terminaron en una pequeña antecámara circular. Frente a mí había una puerta de metal negro con un elaborado mecanismo de cerradura en su centro. No había manija ni tirador, solo un pequeño orificio que parecía diseñado específicamente para la llave que sostenía. Antes de insertar la llave, examiné la puerta más de cerca. Estaba cubierta de grabados que representaban escenas bíblicas, pero con inquietantes diferencias respecto a las versiones que conocía. En una, Miguel no expulsaba a Lucifer del cielo, sino que ambos parecían estar luchando por algo que se asemejaba a un libro o pergamino. En otra, un ser angelical entregaba un objeto similar a un humano que tenía marcas en la espalda, como las mías. Y en el centro de la puerta, dominando todas las demás imágenes,
estaba un elaborado símbolo, un ojo dentro de un triángulo, rodeado por 7 estrellas, el mismo símbolo que ahora formaban las marcas en mi espalda. Con manos temblorosas, inserté la llave en la cerradura. Encajó perfectamente, como si hubiera sido forjada específicamente para este momento. Al girarla, sentí una resistencia inicial, seguida de un chasquido metálico cuando el mecanismo cedió. La puerta comenzó a abrirse lentamente por sí sola, sin hacer ruido a pesar de su aparente antigüedad, revelando una cámara circular exactamente como la que había visto en mi visión. La cámara era más grande de lo que había imaginado, con un techo abovedado tan alto que se perdía en las sombras. Las paredes estaban completamente cubiertas de símbolos enoquianos que brillaban tenuemente con luz propia, como si estuvieran escritos con fuego líquido. En el centro, sobre un pedestal de mármol negro, reposaba un libro antiguo de gran tamaño, encuadernado en lo que parecía ser un material similar al pergamino pero con un brillo metálico inusual. El libro de Raziel. A su alrededor, dispuestos en un círculo perfecto, había 7 atriles más pequeños, cada uno sosteniendo un texto diferente. Me acerqué lentamente al pedestal central, sintiendo cómo las marcas en mi espalda respondían a la proximidad del libro con un calor que no era del todo desagradable. El aire en la cámara era extrañamente denso, como si estuviera cargado de una energía invisible que hacía que cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Al llegar frente al libro, vi que su cubierta estaba adornada con el mismo símbolo de la puerta, el ojo dentro del triángulo rodeado por 7 estrellas, y debajo, en caracteres enoquianos que sorprendentemente podía entender, un título: La verdadera naturaleza de los vigilantes. Con el corazón latiendo desbocadamente, extendí mi mano hacia el libro, pero antes de tocarlo, una voz resonó en la cámara, sobresaltándome. Al fin has llegado, Isabel Vega. Te estábamos esperando. La voz no provenía de ninguna dirección específica, sino que parecía surgir de las propias paredes, de los símbolos luminosos que pulsaban como si estuvieran vivos. Me giré, buscando su origen, y entonces los vi. 7 figuras encapuchadas que habían aparecido silenciosamente, cada una junto a uno de los atriles menores. Sus rostros estaban ocultos en las sombras de sus capuchas, pero podía sentir sus miradas fijas en mí. Somos los guardianes de los textos, continuó la voz, ahora identificable como proveniente de la figura más cercana a mí. Hemos protegido este conocimiento desde que Raziel lo entregó a la humanidad, esperando a alguien como tú. La figura bajó su capucha, revelando el rostro de una mujer anciana con ojos completamente blancos, sin pupila ni iris. A pesar de su apariencia ciega, sentí que podía verme perfectamente. Cada generación ha tenido un marcado que ha encontrado su camino hasta aquí, buscando respuestas. Algunos eligieron servir a Miguel, otros a Lucifer. Algunos incluso intentaron destruir los textos, creyendo que el conocimiento que contienen era demasiado peligroso. ¿Qué harás tú, Isabel Vega? Las otras figuras también bajaron sus capuchas, revelando rostros de diversas edades y etnias, pero todos con los mismos ojos blancos y vacíos. Y todos, noté con un escalofrío, tenían marcas visibles en sus cuellos o manos, símbolos enoquianos como los míos. Quiero la verdad, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Sobre Miguel, sobre Lucifer, sobre lo que realmente está sucediendo, sobre por qué fui elegida. La anciana sonrió, una sonrisa que contenía tanto sabiduría como tristeza. La verdad rara vez es simple y nunca es lo que esperamos, dijo. Los textos contienen múltiples verdades, algunas contradictorias. Algunos dicen que Miguel es un tirano que se alimenta del sufrimiento humano. Otros que es un protector incomprendido que hace lo necesario para mantener el equilibrio cósmico. Algunos dicen que Lucifer es un rebelde que busca liberar a la humanidad. Otros que es un manipulador que solo busca poder para sí mismo. Hizo una pausa, sus ojos blancos fijos en mí con una intensidad inquietante. Y luego está la tercera verdad, la que pocos se atreven a considerar, que tanto Miguel como Lucifer son peones en un juego mayor,
instrumentos de algo más antiguo y poderoso que ellos mismos. Señaló hacia el libro en el pedestal. El libro de Raziel contiene esta verdad, la historia completa de los vigilantes, los seres que los humanos han llamado ángeles, pero que son algo muy diferente. Seres que existían antes de la creación, que observan y manipulan desde las sombras entre las estrellas. Las palabras de la anciana resonaron en la cámara, creando ecos que parecían susurrar en los límites de mi audición. Los símbolos en las paredes pulsaban con mayor intensidad, como si respondieran a lo que se estaba revelando. Los marcados, continuó, no son elegidos por Miguel ni por Lucifer, aunque ambos pretenden reclamarlos. Son elegidos por los propios vigilantes, como puntos de anclaje en el mundo humano, como ojos a través de los cuales pueden observar y actuar. Las marcas son ventanas, Isabel, ventanas que miran en ambas direcciones. Esta revelación me golpeó como una ola de agua helada. Estaba diciendo que las marcas en mi espalda no eran un signo de elección divina, sino algo más siniestro, que era un conducto, un instrumento para seres que ni siquiera los arcángeles comprendían completamente. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué yo? La anciana se acercó, sus movimientos fluidos a pesar de su aparente edad. Esa es la pregunta que todos los marcados hacen eventualmente, y la respuesta siempre es la misma. No lo sabemos con certeza. Los motivos de los vigilantes son tan incomprensibles para nosotros como los nuestros, lo serían para una hormiga. Pero lo que sí sabemos es que tienes una elección, como todos los que han llegado antes que tú. Extendió su mano hacia el libro. Puedes leer los textos y conocer toda la verdad, con el riesgo que eso conlleva. O puedes dar la espalda a este conocimiento y seguir tu propio camino, definido por tu propia comprensión de la justicia y la compasión. Miré el libro, luego a los guardianes, y finalmente a la llave que aún sostenía en mi mano. Todo mi ser anhelaba conocer la verdad, por terrible que fuera, pero algo en las palabras de la anciana me hizo dudar. ¿Cuál es el riesgo?, pregunté. ¿Qué le sucede a quienes leen el libro? La expresión de la anciana se volvió grave. Conocer la verdadera naturaleza de los vigilantes cambia a una persona para siempre. Algunos enloquecen, otros se convierten en fanáticos devotos de Miguel o Lucifer, buscando protección en lo familiar frente a lo incomprensible. Algunos se convierten en algo más, ni humanos ni ángeles, sino algo intermedio. Seres que pueden ver más allá del velo, pero que ya no pertenecen completamente a ningún mundo. Hizo una pausa, y por un momento su forma pareció fluctuar, como si estuviera mostrándome lo que ella misma se había convertido. Y luego está el mayor riesgo de todos, que los vigilantes noten tu conocimiento de ellos. Porque si hay algo que estos seres valoran por encima de todo, es su anonimato, su capacidad para observar sin ser observados. Conocerlos es invitar su atención, y su atención rara vez es benigna. Antes de que pudiera tomar una decisión, escuché un estruendo proveniente de la entrada de la cámara. La puerta que había atravesado comenzó a vibrar violentamente, como si algo estuviera intentando forzarla desde el otro lado. Los símbolos en las paredes pulsaron con mayor intensidad, emitiendo un zumbido bajo que hacía vibrar mis huesos. «Nos han encontrado», dijo uno de los guardianes, un hombre de mediana edad con cicatrices visibles en su rostro. «Miguel ha enviado a sus servidores». La anciana me miró con urgencia. «Debes irte ahora. No estás lista para enfrentarte a ellos». Me entregó un pequeño libro, mucho más modesto que el gran tomo en el pedestal. «Esto contiene solo fragmentos, pero te dará tiempo para prepararte. Busca el monasterio de San Juan de los Reyes, en las afueras de Toledo. Hay una sección abandonada que pocos conocen. Allí encontrarás más respuestas». Otro estruendo, más fuerte que el anterior, sacudió la cámara. Pequeños fragmentos de piedra comenzaron a caer del techo. «Ve», ordenó la anciana. «Nosotros los contendremos». Uno de los guardianes más jóvenes me condujo hacia una salida oculta en la pared opuesta, activando un mecanismo que reveló un estrecho pasaje. «Este túnel te llevará fuera de la ciudad», explicó apresuradamente.
Corre y no mires atrás. Y recuerda, las marcas no son solo una maldición, también son una herramienta. Aprende a usarlas antes de que ellas te usen a ti. Con estas enigmáticas palabras, me empujó hacia el túnel y selló la entrada detrás de mí. Corrí en la oscuridad, guiada solo por un tenue resplandor que emanaba de las marcas en mi espalda, que parecían reaccionar a la proximidad de peligro como un sistema de alarma sobrenatural. El túnel parecía interminable, girando y descendiendo en espiral, hasta que finalmente desembocó en lo que parecía ser un antiguo acueducto romano. Seguí el canal seco hasta encontrar una salida que me dejó en las afueras de Toledo, bajo un cielo que comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Con el pequeño libro oculto en mi mochila y la llave de Raziel colgando de mi cuello, me alejé de la ciudad lo más rápido que pude. Sabía que la policía me buscaba por la muerte del padre Alonso, y ahora también tenía a los servidores de Miguel tras mis pasos. No tenía idea de quiénes eran estos servidores, pero el terror en los ojos de los guardianes me decía todo lo que necesitaba saber. Eran peligrosos, implacables, y estaban determinados a encontrarme. Me dirigí hacia el noroeste, siguiendo caminos secundarios y evitando las carreteras principales. El monasterio de San Juan de los Reyes, según recordaba, se encontraba en esa dirección, aunque la parte abandonada que había mencionado la anciana era un misterio para mí. Mientras caminaba, abrí el pequeño libro que me había entregado. Estaba escrito en una mezcla de latín, griego antiguo y enoquiano, pero sorprendentemente podía entenderlo. Las marcas en mi espalda parecían otorgarme la capacidad de descifrar estos idiomas como si los hubiera estudiado toda mi vida. Las primeras páginas contenían una historia que contradecía todo lo que había aprendido sobre los ángeles y arcángeles. Según este texto, seres conocidos como los vigilantes existían mucho antes de la creación del universo como lo conocemos. No eran mensajeros de Dios ni servidores de un plan divino, sino entidades autónomas con sus propias agendas y jerarquías. Los arcángeles como Miguel y Lucifer no eran ángeles en el sentido tradicional, sino manifestaciones de estos vigilantes que habían adoptado formas e identidades comprensibles para los humanos. Miguel, en particular, era descrito no como un defensor de la virtud, sino como un juez implacable que utilizaba el concepto de virtud como una herramienta para controlar y condenar. Su verdadero propósito no era proteger a la humanidad, sino seleccionar y preparar a ciertos individuos para un propósito más siniestro. A medida que leía, mi corazón se aceleraba. Había un pasaje que parecía referirse directamente a mí. Cada 1000 años, cuando las estrellas se alinean en la configuración de la balanza, el vigilante conocido como Miguel seleccionará un recipiente humano, marcándolo con los símbolos del pacto antiguo. Este vaso de la revelación servirá como conducto entre los reinos, un portal viviente a través del cual los vigilantes podrán manifestarse plenamente en el mundo material. Al atardecer del segundo día, exhausto y hambriento, divisé finalmente las ruinas del monasterio de San Juan de los Reyes en la distancia. Gran parte del complejo seguía en uso como atracción turística, pero podía ver una sección más antigua y deteriorada en el extremo norte, separada del resto por un muro parcialmente derrumbado. Me acerqué con cautela, esperando hasta que los últimos turistas y guardias se retiraran antes de escabullirme hacia esa zona abandonada. El lugar estaba en ruinas, con techos hundidos y paredes cubiertas de hiedra, pero algo me atraía hacia él, como si las marcas en mi espalda reconocieran este lugar como importante. Siguiendo un impulso que no podía explicar, me dirigí hacia lo que parecía haber sido la biblioteca del monasterio. La puerta estaba bloqueada por escombros, pero logré abrirme paso a través de una ventana rota. El interior estaba sorprendentemente bien conservado, como si el tiempo hubiera fluido de manera diferente dentro de estas paredes. Estanterías llenas de libros antiguos se alineaban en las paredes, y en el centro de la sala había una mesa de lectura con un libro abierto, como si alguien hubiera estado estudiando allí recientemente. Me acerqué a la mesa y miré el libro abierto. Estaba escrito en el mismo lenguaje mixto que el pequeño tomo que me había dado la anciana, y mostraba un diagrama elaborado de lo que parecía ser una jerarquía celestial, pero muy diferente a cualquier representación que hubiera visto antes.
En la cúspide no estaba Dios, sino un círculo de 7 entidades, etiquetadas como los primeros vigilantes. Debajo de ellos, en niveles descendentes, estaban seres con nombres que reconocí: Miguel, Gabriel, Raziel, Lucifer, pero clasificados no como arcángeles, sino como manifestaciones o proyecciones de los vigilantes superiores. Y en la base de todo, conectado por líneas a todas las entidades superiores, había una figura humana con marcas en su espalda, etiquetada como el vaso. Con manos temblorosas, pasé la página y encontré un texto que hizo que mi sangre se helara. El vaso de la revelación no es elegido por su virtud ni por su pecado, sino por su capacidad para contener la esencia de los vigilantes sin desintegrarse. Las marcas son tanto una bendición como una maldición. Otorgan poder y conocimiento, pero también transforman gradualmente al portador en algo que ya no es humano. Cuando la transformación se complete, en la noche de la convergencia estelar, el vaso se convertirá en el portal a través del cual los vigilantes podrán entrar plenamente en nuestro mundo, liberándose de las limitaciones que les fueron impuestas al principio del tiempo. Mientras asimilaba esta terrible revelación, escuché un ruido fuera del monasterio. Miré por la ventana rota y vi varias figuras encapuchadas acercándose metódicamente, registrando las ruinas. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado coordinados para ser humanos normales. Servidores de Miguel, sin duda, rastreándome como sabuesos sobrenaturales. Me alejé de la ventana y busqué frenéticamente una salida o un escondite. Fue entonces cuando noté algo extraño en una de las estanterías. Un libro que parecía brillar tenuemente con la misma luz que emanaban las marcas en mi espalda. Me acerqué y lo toqué, provocando que toda la estantería se deslizara silenciosamente hacia un lado, revelando un pasaje oculto. Sin dudarlo, me deslicé dentro y la estantería se cerró automáticamente detrás de mí. Me encontré en una pequeña biblioteca secreta, iluminada por extrañas lámparas que parecían funcionar sin electricidad ni fuego. Las paredes estaban cubiertas de textos antiguos y en el centro había un atril con un libro abierto que parecía estar esperándome. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo las marcas en mi espalda respondían a la proximidad de estos textos, ardiendo con una intensidad que era casi dolorosa, pero también extrañamente reconfortante, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde pertenecía. El libro en el atril estaba escrito en enoquiano puro, pero ahora podía leerlo sin dificultad, como si este idioma angelical fuera mi lengua materna. Contenía información detallada sobre la jerarquía celeste y la verdadera naturaleza de los arcángeles. Según estos textos, los seres que conocíamos como arcángeles no eran mensajeros divinos, sino entidades primordiales que existían antes de la creación misma. No servían a Dios en el sentido tradicional. Eran fuerzas autónomas con sus propias agendas. Miguel, en particular, era descrito como el juez, una entidad que no solo presidía sobre la virtud humana, sino que utilizaba ese poder para seleccionar, juzgar y, en última instancia, condenar. Las páginas detallaban un ciclo cósmico. Cada 1000 años, cuando ciertas estrellas se alineaban en una configuración llamada la balanza de los vigilantes, Miguel seleccionaba a un humano para servir como vaso de la revelación. Este elegido sería marcado con símbolos enoquianos que transformarían gradualmente su cuerpo en un conducto entre dimensiones, un portal viviente. Con creciente horror, comprendí lo que esto significaba para mí. Las marcas en mi espalda, los sueños, las visiones, todo formaba parte de mi preparación. No había sido elegida para dispensar justicia ni para ser un instrumento de la voluntad divina. Había sido seleccionada como un recipiente, un cuerpo que sería sacrificado para permitir que Miguel y los otros vigilantes se manifestaran plenamente en nuestro mundo. Según el texto, la transformación culminaría durante la próxima convergencia estelar, cuando las marcas completarían su trabajo de convertir mi carne mortal en un portal interdimensional. Busqué frenéticamente en el libro alguna mención de cómo detener este proceso, cómo revertir las marcas, pero solo encontré referencias crípticas a el sacrificio necesario y la elección final del vaso.
Mientras leía, escuché ruidos amortiguados provenientes del otro lado de la pared. Los servidores de Miguel estaban registrando la biblioteca principal, acercándose inexorablemente a mi escondite. En ese momento de desesperación, noté un pequeño cofre de madera en una esquina de la habitación. Atraída por una fuerza que no podía explicar, me acerqué y lo abrí. Dentro había un antiguo pergamino y un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido plateado que parecía moverse con voluntad propia. El pergamino, también en enoquiano, explicaba que este era el bálsamo de Raziel, una sustancia que podía temporalmente suprimir las marcas y ocultar al portador de la vista de los vigilantes. No era una cura, advertía el texto, sino solo una forma de ganar tiempo. Con manos temblorosas, destapé el frasco y apliqué el líquido plateado sobre las marcas en mi espalda. El efecto fue inmediato, un frío intenso seguido de un alivio bendito. Por primera vez en semanas, sentí que mi mente era completamente mía, libre de la influencia sutil pero constante de Miguel. Las marcas no desaparecieron, pero se desvanecieron hasta ser apenas visibles, y el constante zumbido de energía que había sentido desde que comenzó todo esto se redujo a un murmullo distante. Con mi presencia ahora oculta de los servidores de Miguel, me atreví a tomar varios de los textos más importantes y guardarlos en mi mochila. Necesitaba tiempo para estudiarlos, para entender completamente lo que me estaba sucediendo y, más importante aún, para encontrar una forma de resistir. El pergamino mencionaba que el efecto del bálsamo duraría aproximadamente 3 días, tiempo que tendría que aprovechar al máximo. Mientras buscaba una salida alternativa de mi escondite, mis ojos se posaron en un mapa antiguo colgado en una de las paredes. Mostraba la región alrededor de Toledo, con varios lugares marcados con símbolos enoquianos. Uno de ellos, situado en las montañas a unos 50 kilómetros de distancia, estaba etiquetado como el Santuario de los Marcados. Según una nota al margen del mapa, este era un refugio para aquellos que, como yo, habían sido elegidos como vasos pero buscaban resistir su destino. Si existía alguna esperanza de escapar de lo que Miguel había planeado para mí, podría encontrarla allí. Descubrí una pequeña puerta disimulada detrás de una estantería que conducía a un túnel estrecho. Siguiéndolo, emergí finalmente en un olivar a varios cientos de metros del monasterio. Desde mi posición elevada, podía ver a los servidores de Miguel todavía registrando las ruinas, sus movimientos cada vez más frenéticos a medida que mi rastro se enfriaba. Aproveché su confusión para alejarme lo más posible, dirigiéndome hacia las montañas donde, según el mapa, se encontraba el santuario. Mientras caminaba bajo las estrellas, no pude evitar mirarlas con nuevos ojos, buscando la configuración que el libro había llamado la balanza de los vigilantes. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que se completara la alineación? ¿Cuánto antes de que mi cuerpo dejara de ser mío y se convirtiera en un portal para seres que existían más allá de la comprensión humana? La noche era clara y fría, y por primera vez en semanas, no soñé con Miguel ni con sus juicios implacables. En su lugar, tuve visiones fragmentadas de otros como yo a lo largo de la historia. Hombres y mujeres marcados, algunos que sucumbieron a su destino, otros que lucharon contra él. Vi rostros atormentados por el mismo dilema que ahora enfrentaba yo, y sentí un extraño consuelo en saber que no era la primera en recorrer este camino. Mientras el amanecer teñía el cielo de rosa y oro, tomé una decisión. No sería un peón pasivo en este juego cósmico. Si había sido elegida como un vaso de la revelación, usaría ese poder para mis propios fines, no para los de Miguel ni los de Lucifer. Encontraría el santuario de los marcados, y con su ayuda, descubriría la verdad completa sobre los vigilantes y mi papel en sus planes. Y tal vez, solo tal vez, encontraría una forma de romper este ciclo milenario de manipulación y sacrificio. Con renovada determinación, continué mi camino hacia las montañas, consciente de que el tiempo corría en mi contra. El bálsamo de Raziel me había dado 3 días de invisibilidad, 3 días para encontrar respuestas antes de que Miguel y sus servidores retomaran mi rastro, 3 días para prepararme para lo que vendría después. Porque una cosa estaba clara:
La guerra entre Miguel y Lucifer era solo la superficie de un conflicto mucho más antiguo y terrible. Y yo, Isabel Vega, restauradora de arte convertida en vaso de la revelación, me había convertido en una pieza central en un juego que se había estado jugando desde el principio de los tiempos. Un juego cuyas reglas apenas comenzaba a comprender, pero que estaba determinada a cambiar.